Buenos días y buenas tardes a todos los que estén conectados desde Europa. Bienvenidos a este segundo día del evento La seguridad ante la transformación digital de las loterías. Yo soy Valeria Serpentini y trabajo por la WLA, ocupándome de la coordinación del Comité de Seguridad y Gestión de Riesgos, conocido con la sigla inglesa SRMC. Es la entidad responsable del estándar WLA-SIS, del que vamos a hablar hoy. Antes de empezar, dejadme agradecer la colaboración con Rodrigo y Sandra de Sibelae y con Teresita Benítez, que habéis conocido ayer para la realización de estos 2 días de webinar, y también a Diego González Quinteros, que vais a conocer en un rato. Quiero agradecer también a Eugenia, que nos está ayudando desde el backend, y a las intérpretes que podéis escuchar en el canal de interpretación portugués, Guadalupe y Melissa. Como ayer, antes de empezar en el vivo del evento, quiero acordar una pequeña información de logísticas. Dejadme compartir mi pantalla. Voilà, ahora tendría que estar ahí. Bueno, como ayer, todos los participantes están en modo oyentes. Podéis estar en contacto con nosotros utilizando el módulo de preguntas y respuestas que está aquí abajo en vuestra pantalla. Podéis utilizar este módulo igual para problemas técnicos que tengáis o para preguntas sobre el contenido del evento. Así que os invito a utilizar este módulo a partir desde ahora si tenéis preguntas. Y en el curso del evento voy a subir estas preguntas a los participantes, a los panelistas, y si no tendremos tiempo de contestar hoy, nos vamos a contestar por mail en los días siguientes. Así que adelante con preguntas. El evento está grabado, así que en los próximos días vamos a subir a las páginas web de la WLA y de Sibelae el video, así como todas las presentaciones que vamos a utilizar hoy. Y las de ayer, por supuesto. Como os anticipaba, hay 2 intérpretes que nos ayudan en el backend para tener también la interpretación al portugués. Así que si queréis utilizar el portugués, el menú, tenéis que utilizar el menú de abajo, donde leéis interpretación o interpretation, seleccionar el idioma que queréis, en este caso el portugués. Si estáis escuchando el canal de interpretación y os molesta el audio original, podéis pinchar sobre Mute Original Audio. Bueno, otra vez, preguntas y respuestas están aquí si queréis estar en contacto con nosotros. Bueno, ahora empezamos con este webinar de hoy. Quiero antes de todo anticipar que hay 2 panelistas que que estarán conmigo en esta hora y media, 2 horas que vamos a pasar juntos. Son Diego González Quinteros, IT Manager de la Banca de Quinielas de Montevideo, Uruguay. Fabián Marechal, que participó también ayer, él es el director de la seguridad de la información de FDJ, la lotería francesa. Los 2, además de trabajar para loterías, son miembros del Comité de Seguridad y Gestión de Riesgos. Diego llegó en el comité en 2018 y Fabián en 2020. Quería verificar solo una cosa antes. Bueno, veo que llegó también Itamar, que también va a estar con nosotros como panelista. Itamar Pereira es asesor técnico de la economía del Brasil.
Y Itamar entró en el comité, también él está en el comité, entró en el comité en 2008, así que desde hace mucho tiempo. Luego vamos a tener la oportunidad de escuchar unas presentaciones sobre el WLA SIS 2020. Bueno, si estamos todos listos, podemos empezar con un primer video que quiero mostraros. Es un video que hemos hecho con la colaboración de Sibelae. Se llama ¿Por qué certificarse? En este video hemos querido resumir de manera rápida el estándar, el WLA SIS 2020 y la procedura para certificarse. Es la primera vez que mostramos este video en público y luego el video será subido en las páginas web de la WLA y de Sibelae y será también compartido en los social media. Así que si queréis verlo otra vez o compartirlo con vuestros contactos, bueno, estará ahí disponible. El video será en español, tiene el audio en español, pero al mismo tiempo estará en este caso una traducción en vivo en el canal de portugués. Así que os dejo unos segunditos para ir al canal de portugués. Quiero a Eugenia de preparar el video para poderlo lanzar. Buena visión. Seguridad de las operaciones en el sector de juegos. Un proyecto de Sibelae en colaboración con la WLA. La certificación WLA SSS 2020 es un estándar de control de seguridad de la WLA. ¿Por qué certificar con la WLA? El estándar de control de seguridad de la WLA o la WLA SSS para abreviar, es el único estándar de seguridad del sector de loterías y de juegos reconocido internacionalmente y porque está diseñado para ayudar a los operadores y proveedores a mantener los controles de seguridad acordes con prácticas generalmente aceptadas. Porque gestiona amenazas mediante un proceso estratégico central que abarca la organización, la seguridad, la integridad y la protección de datos. También proporciona un enfoque metódico para una estructura de gestión de seguridad eficaz. Beneficios de estar certificados por WLA SSS. Ayuda al operador de juegos a mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad en la información vital para las operaciones. En consecuencia, mantiene la confianza del público en los juegos de lotería y las apuestas deportivas y asegura a los reguladores que los sistemas son intrínsecamente seguros y confiables. Para los proveedores, el certificado WLA SSS representa una prueba de la integridad y seguridad de los servicios y productos prestados, facilitando las relaciones comerciales con los clientes. Protege los datos e intereses de jugadores, socios comerciales y otras partes interesadas. ¿Cómo obtener un certificado WLA SSS? El primer paso para la certificación es identificar las discrepancias entre las disposiciones actuales de seguridad e integridad y los requisitos estipulados por WLA SSS. El segundo paso es seleccionar un auditor reconocido por la WLA y programar una evaluación. El tercer paso comprende la auditoría. Los operadores de juegos pueden obtener la certificación de nivel 1 o nivel 2. Los proveedores solo pueden obtener la certificación de nivel 2. Ambos niveles comprenden la evaluación de todos los controles aplicables del WLA SSS. Para el cumplimiento de nivel 2, se solicita adicionalmente tener un certificado ISO/IEC 27001. El certificado WLA SSS es emitido solo por la WLA, en base a las recomendaciones del auditor y la documentación proporcionada. ¿Cómo chequear la validez de los certificados? Visitando la sección de seguridad de www.worldlotteries.org. Los miembros de la WLA son los únicos autorizados a recibir la certificación WLA SSS. Sibelae, en colaboración con la WLA.
Bueno, gracias Eugenia para transmitir el video. Espero que la información de ese video sea útil para ustedes. Quería llamar ahora a Diego para pasar al segundo tema del día. Diego, si puedes encender tu cámara. Hola, ¿qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Hola, Saludo para todos. todo bien, todo bien. ¿Y tú, todo bien? Muy bien, muy bien. Buenísimo. Bueno, Diego González Quinteros, como decía antes, es el IT manager de la Lotería de Montevideo y en ese momento Diego nos va a presentar cómo su lotería se prepara, cómo hace los procesos de certificación. La idea de esta presentación es, de un lado, compartir una experiencia concreta y abrir la puerta a dudas y preguntas que tenéis sobre los procesos de certificación en general. Y del otro, para dejar una información que pueda ser útil si alguien entre vosotros esté pensando de empezar un proceso de certificación o más simplemente de verificar sus procesos de seguridad y no saben por dónde empezar. Así que, Diego, la palabra es tuya. Bueno, gracias, Valeria. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Como decía Valeria, la idea es contarles un poco acerca de nuestro proceso, cómo fue y sobre todo resaltarles las partes que me parecen más importantes y que críticas o destacables de lo que tuvimos que hacer para obtener la certificación y las recomendaciones que de eso surgieron, digamos. Primero que nada, contarles que nosotros somos la banca de Quinieras de Montevideo, estamos en Uruguay, un pequeño país, como ya saben, 3,5 millones de habitantes, con un mercado pequeño. Sin embargo, la banca tiene muchos años de historia y tradición en la gestión de los juegos de lotería y posteriormente de apuestas deportivas, más de 80 años de historia, donde siempre ha intentado transmitir los valores de la confianza, la transparencia, que a lo largo de las distintas generaciones se mantengan, ¿verdad? En los últimos 20 años se apostó fuertemente por la innovación y la transformación tecnológica, y en particular en los últimos 10 años, 11 años ya diría, por el tema de la seguridad de la información concretamente, y todo lo relacionado a la protección de los apostadores y lo del juego responsable. Muy, muy importante, desde mucho tiempo atrás, hemos tenido grandes vínculos internacionales, intentando participar en muchos encuentros, conferencias, para entender y conocer otras experiencias, lo que nos enriqueció muchísimo y nos permitió también elegir distintas referencias que nos ayudaron a forjar nuestro camino, a elegir hacia dónde que debíamos movernos, qué nos parecía lo más adecuado para lo que era nuestra condición y nuestra posición que teníamos. En su momento tenemos ejemplos de que hemos visitado desde países como Canadá para aprender la experiencia que tenían con respecto a las raspaditas, países nórdicos para conocer el manejo de las apuestas deportivas, en Europa, todo lo que es relacionado con el Euromillones. Bueno, como que siempre intentamos aprender y tomar buenas referencias de lo que a nuestro entender están haciendo las cosas correctamente y sobre todo desde antes que nosotros. También nos permitió en ese intercambio vínculo internacional establecer contacto con profesionales muy destacados en distintas áreas y que la verdad que nos aportaron muchísimo a nuestro negocio. Estaba claro que nosotros, siendo un país pequeño, no somos España, Italia, Francia, Argentina, Brasil, que son países grandes, nosotros somos un país pequeño, y que el tamaño nos condicionará para algunas cosas, pero también nos brinda muchas oportunidades de tener referencias de países más grandes o de cómo se hacen las cosas en otro lado, y la conclusión siempre fue que
si nuestra fortaleza no estaba, a diferencia de lo que podría ser un enfrentamiento cuerpo a cuerpo en Goliat, sino nuestra referencia iba a estar más bien del lado de aprender la destreza en el manejo de la onda, dominar la tecnología, que iba a ser lo que nos iba a poder, digamos, sacar adelante. En concreto, operamos juegos de azar y de raspaditas y de apuestas deportivas desde, bueno, los juegos de azar desde el comienzo, raspaditas desde hace más de 20 años y las apuestas deportivas desde hace 16 años. Operamos en Montevideo, que es la capital de nuestro país, que tiene 1.400.000 habitantes. Tenemos 1.900 locales. Afortunadamente en nuestro país la red de comunicaciones es muy, muy buena. Existen muy buenos servicios de comunicaciones y prácticamente está todo cubierto por fibra óptica. Tenemos venta en internet desde el año 2005 y también telefónica unos años después. Realizamos el desarrollo propio de los sistemas. Tenemos un equipo muy grande de desarrolladores y también de tester dentro de la empresa. La empresa tiene 180 empleados, 80 en el área de tecnologías de la información, y específicamente tenemos 4 personas actualmente trabajando en lo que es la unidad de control interno y de seguridad. Nosotros iniciamos el camino. Antes la certificación había que comenzarla por certificar la norma 27001 como primer paso antes de poder certificar la WLA. Entonces nosotros iniciamos primero que nada con un compromiso fuerte por parte de la dirección. Eso fue un pilar muy importante que se inició en el año 2010 ese camino, donde nosotros trabajando durante prácticamente un año logramos implementar un sistema de gestión. ¿Cuáles fueron las claves? Bueno, como les decía, el compromiso de la dirección, asignando recursos y dando continuidad al proyecto. En ese momento las normas vigentes era la 27001 del año 2005 y el estándar de seguridad de la WLA del año 2006, que intentan, como ya mostraba en el video, mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los activos de la información. Y el desafío era implantar el sistema de gestión de seguridad con el ciclo que conocemos de mejora continua, de planificar, hacer, verificar y actuar, ¿verdad? Y contando con un asesoramiento especializado que fue muy importante, que nos ayudaba a determinar cuál era el camino adecuado. Se creó en ese momento, en ese año, la Unidad de Control Interno y Seguridad de Información, que hoy les decía que tiene 4 miembros, y que fue como el abanderado de todo esto, pero sin embargo toda la empresa estaba alineado con estas políticas y con este cambio organizacional que la empresa estaba teniendo. Muy importante destacar que no se trata solo de seguridad informática, sino que es un cambio en la seguridad de la información y entendida la información como todos los activos que la componen y no solo los informáticos. Déjenme pasar la siguiente. Las tareas que tuvimos que hacer. Tuvo muchísimo de documentar procesos, identificar qué era lo que hacíamos, quién lo hacía y por qué. Mucho de definir políticas, planes y procedimientos. Había muchas cosas que nosotros ya las teníamos y las hacíamos, pero de manera informal. Bueno, mucho de documentación, de establecer esos procedimientos documentados que nos permitieran a nosotros verificar de que las cosas se hacían correctamente. Tuvimos que identificar y clasificar todos los activos de información y por suerte la norma 27001 también fue evolucionando para en las posteriores versiones dar un enfoque más apuntando a los riesgos y no tanto a cada activo individual, sino que un fuerte enfoque enfocado en los riesgos. Cada organización debe conocer y evaluar continuamente los riesgos y en base a eso muchas de las acciones que surgen. Nos implicó una reingeniería de procesos, poniéndole foco en la seguridad. Obviamente hacíamos cosas que de repente nunca nos habíamos planteado que se podían hacer
de manera distinta si se tenía en cuenta una visión de la seguridad, y eso nos implicó muchos cambios en muchos procesos que tuvimos que redefinirlos o hacer ajustes para que cumplieran. Se trabajó mucho también en la capacitación. Todo esto hablo en pasado, pero obviamente esto se sigue manteniendo. Esto es algo que fue el inicio en el 2010, pero se mantiene hasta hoy. Lo que es la capacitación, sensibilización del personal continuo, o sea, indicando cuáles son los problemas, cuáles son las posibles amenazas, los riesgos que existen, y desde el día 1, desde que se contrata un nuevo colaborador en la banca, se le hace una inducción de todos estos temas. Hubo hasta obviamente cambios de infraestructura, donde hubo nuevos controles de acceso, cámaras, etc. Por lo tanto, las tareas fueron muy variadas y de muchos tipos. Simplemente les quise resumir un poco las más importantes. Luego tuvimos el proceso de auditoría, que siempre abarca las auditorías internas, primero realizadas, digamos, a nivel interno, para luego sí la selección de un auditor externo que viene y verifica de manera que se estén en cumplimiento todos los controles que establece la norma. Como les decía antes, estuvimos un año para tener el sistema de gestión de seguridad de la información en funcionamiento y certificado. Eso fue más o menos a nuestra dimensión lo que llevó este proceso, que hubiese sido imposible si no se tenía el apoyo de la dirección y compromiso de la dirección. Luego que en el año 2010, finales de 2010 y principios de 2011, obtuvimos la certificación 27001, quisimos complementarlo obviamente con lo que para nosotros era la frutilla de la torta, que era la certificación específica para operadores de lotería. Eso lo daba la Asociación Mundial de Loterías con su estándar de control de seguridad, que es un complemento ideal porque toma todos los controles de la 27001, en algunos casos realiza digamos, recomendaciones específicas relacionadas a operadores de loterías, y además agrega controles que son obviamente para nuestra industria. Por ejemplo, controles específicos para los sorteos, para qué es lo que había que hacer, por ejemplo, con el manejo de las raspaditas. Nosotros a partir de eso tuvimos una importante mejora en lo que es todo el proceso de seguridad de las raspaditas, desde la relación con el proveedor, donde surgieron nuevas exigencias, hasta los controles de calidad que hacíamos con las raspaditas previas a ponerlas en producción. También habla el estándar hablaba sobre la custodia de premios y la seguridad en los puntos de venta. Bueno, en definitiva, todos esos aspectos que hacen a la operación de una lotería. Luego, lo que nosotros pudimos comprobar, que estos controles más específicos otorgaron mejoras de seguridad que eran muy fáciles de identificar, ya que estaban enfocadas directamente a empresas como nosotros, operadores. La WLA lo que también nos solicitaba o requería, como mencionaba en el video antes, la elección de un auditor aprobado con la WLA, y eso es muy importante, porque el auditor, hay muchos auditores que están preparados para certificar 27001, y es una norma que aplica a varias, es un estándar que aplica a varias industrias, independientemente del rubro, si estás en loterías. Sin embargo, cuando un auditor es aprobado por la WLA, tiene unos requisitos extra que haya digamos, tenido determinada experiencia, y eso da una garantía extra, digamos, a todo el proceso. Los beneficios, para nosotros tuvimos un importante incremento en la seguridad de la información en toda la organización. Eso se vio desde el primer momento. La ISO 27001 fijó las bases del cambio organizacional. Sin embargo, la WLA mejoró significativamente la seguridad en todos los procesos operativos más específicos de la lotería. Lo que nosotros pudimos comprobar fue eso. La 27001 nos ayudó muchísimo en el cambio organizacional, en el cambio de la cultura en toda la organización. Sin embargo, el estándar que realmente mejoró toda la operativa fue el relacionado a las loterías, y que marcó una excelente relación en el costo-beneficio de lo que
nos llevó a nosotros implementarlo y lo que, digamos, todo lo que obtuvimos luego de esa implementación. Afortunadamente, la versión 2020, como ya les adelantó Valeria en el video, define 2 niveles de certificación, y esto es muy importante porque permite bajar o simplificar el inicio del camino para muchas loterías que podían identificar que tener la certificación 27001 era muy, muy costoso para hacerlo de las primeras instancias. Es una versión actualizada que mejora la seguridad incorporando los conceptos, tiene un nuevo anexo para proveedor de lotería, y otra cosa muy importante es que desarrolla una referencia para su implementación, que tiene como algo de apoyo que antes no se tenía, antes era todo, nosotros lo tuvimos que hacer un poco más complicado, y ahora fue bastante más fácil. Una de las cosas que no le dije, y es muy importante, es cómo estaba compuesto nuestro equipo. Nuestro equipo que trabajó en todo esto, que además de toda la organización estaba involucrada, había un equipo guía, que eran 2 miembros de la dirección de la empresa, que eran los que aprobaban y nos ayudaban con las políticas y con todos, digamos, esos cambios más estructurales que había que hacer, y nos validaban esos cambios. Se conformó un comité de seguridad de la información, donde estaban todos los sectores representados, todas las áreas de la empresa representadas, desde el marketing, desde, bueno, obviamente la tecnología, desde los procesos, desde los recursos humanos, desde la contabilidad, y eso era un equipo de 12 personas que teníamos reuniones quincenales para hacer la coordinación y el seguimiento de la implantación de la norma. Contábamos además con 2 asesores externos que tenían experiencia en la implantación de este tipo de normas, sobre todo de la 27001. Teníamos a la unidad de control interno y de seguridad de la información, que eran 2 personas en ese momento, luego fue creciendo por la evolución que tuvo el proyecto, y el equipo de jefes y gerentes, que eran compuesto por 8 personas, además de un sistema de gestión de documental que utilizábamos de apoyo, ¿verdad? Por último, marcarle las conclusiones, que fue de nuestra experiencia, que para nosotros lo más importante, entender que la seguridad de la información no era algo solo informático, y que no se relacionaba ni al tamaño ni del mercado, ni tampoco de la organización. Que para nosotros, creo yo que para todos es muy importante contar con el apoyo y el compromiso de la dirección, y con las referencias adecuadas para encontrar el camino y la dirección correcta. Nosotros no tratamos de inventar nada, tratamos de ver cómo hacían lo que consideramos que hacían las cosas bien, y bueno, eso sí, había un desafío de adaptarlo a nuestra realidad, que obviamente era muy diferente a la que se puede vivir en un país, que puede ser como Canadá, por Francia o por España, solamente por el tamaño, por el volumen del mercado. También nos pasó darnos cuenta que muchas veces el problema de seguridad no está afuera, que ya sea tanto porque los propios problemas, las vulnerabilidades o los fraudes se pueden generar de forma interna, sino que a veces las barreras para llegar también vienen de forma interna. O sea, para alcanzar los mejores niveles de seguridad, muchas veces tenemos limitaciones que son más internas que lo que uno puede llegar a pensar. Y bueno, y por último, que existen estándares específicos y actualizados que nos permiten mejorar rápidamente la seguridad en nuestras organizaciones. Eso es una ventaja, no sé si todas las industrias lo tienen. Nosotros, por suerte, en lo que es el mundo de las loterías, tenemos un estándar que está actualizado y que está soportado por un equipo de profesionales. Hay un comité de seguridad, hay una asociación mundial que lo respalda, que en los últimos tiempos también ha tenido una participación muy activa, y la verdad que eso se ha notado, bueno, desde la dirección ejecutiva y desde Valeria como coordinadora. Así que bueno, en ese sentido ha mejorado muchísimo, creo yo. Bueno,
el último mensaje es que nadie puede garantizarle, nadie sabe lo que puede pasar, ni mucho menos controlarlo, pero es bueno utilizar las herramientas, es bueno ponerse el cinturón de seguridad cuando uno va al coche, y es bueno certificar un estándar de seguridad cuando uno va a operar una lotería. Muchas gracias por su atención, y obviamente cualquier duda o consulta que tengan, en absoluta disposición. Gracias, Diego. Una presentación que creo haya sido muy útil para los colegas del sector. Os voy a acordar que si tenéis preguntas, dudas, curiosidad, el módulo de Question and Answer, de preguntas y respuestas, está activo. Yo, mientras tanto, Diego, antes de pasar a la última parte, digamos, de este día, que es sobre WLA SIS 2020, quería preguntarte, de hecho, el hecho de tener todos estos procesos activados desde hace unos años, ¿os ha ayudado como lotería a enfrentar esta última temporada de crisis que derivó de la pandemia y que afectó muchísimo a las loterías? Indudablemente, o sea, fue muy importante estar certificados, ya tener todo el ejercicio hecho. Entre otras cosas, las certificaciones, una de las exigencias es tener planes de contingencia actualizados. Por lo tanto, para nosotros no nos fue ajeno que pasara un hecho de esta magnitud, si bien obviamente nos sorprendió a todos. Sin embargo, nosotros ya teníamos realizados algunas pruebas de qué era lo que teníamos que hacer si no disponíamos de determinados activos de información. Por lo tanto, lo que fue activar el trabajo remoto, si bien nos requirió un esfuerzo importante y fue algo totalmente extraordinario, que no estaba ni en nuestras peores, digamos, estimaciones, sí creo yo que indudablemente nos permitió reaccionar mucho más rápido de lo que hubiésemos reaccionado si no teníamos esta cultura del entrenamiento y de siempre estar buscando mejorar en ese aspecto, sobre todo apuntando en la continuidad del negocio. Ni que hablar que luego acceder de forma remota traía otros desafíos que nuestra visión de seguridad nos ayudaron a manejarlo, creemos nosotros, de un correcto modo, para que los empleados pudieran conectarse y hacer su trabajo desde sus casas de manera segura, sin comprometer la seguridad general. Así que sí, absolutamente fue muy provechoso para nosotros estar certificados y tener ese ejercicio. Claro. Bueno, un ejemplo muy claro que como la digitalización va a tomar más espacio, razonar sobre la certificación, sobre el encuadramiento de este sector va a ser necesario, yo diría también para la sobrevivencia del business de un lado. Y bueno, a ver si hay dudas, todavía no. Entonces, quería ahora pasar a la presentación del estándar que fue lanzado en octubre 2020. Quizás alguno de vosotros ya ha visto la presentación que hicimos en octubre. Lo que hoy hacemos es presentarlo también al mercado de América Latina y hacerlo en español, también para demostrar que como WLA estamos al lado de todos los miembros a nivel mundial. Y también el estándar está traducido al español. Después voy a mostraros dónde se puede encontrar este documento. En esta segunda parte del día me van a ayudar Diego, Itamar y Fabián, que voy a llamar después con el video. Ahora quizás alguno está interesado, tiene curiosidad de saber de dónde viene este estándar.
Así que preparé una pequeña presentación de la historia del estándar. Bueno, la primera versión se llamaba WLA SIS 2000 y nació como consecuencia, digamos, del Intertoto Security Standard, que incluía 93 controles. Porque si alguien no sabe, la WLA nació en 1999 como la fusión entre Intertoto y AILE. Bueno, este primer estándar del 2000 fue modificado en 2003 por primera vez, la primera revisión en 2003, con 12 controles que fueron añadidos, controles específicos del sector para los boletos físicos, juegos instantáneos, juegos de sorteo, la seguridad de los puntos de venta y para los premios no reclamados. Con la revisión de 2006, el certificado ISO 27001 entró a ser parte integrante de la certificación WLA SIS y lo es hasta hoy. También se añadieron en 2006 nuevos controles para el juego online. Otras dos revisiones las tuvimos en la segunda década de los años 2000. En este caso, la evolución de controles fue caracterizada sobre todo en el sector del sports betting, de las apuestas deportivas. 18 controles fueron añadidos en 2012 y nuevos controles sobre apuestas deportivas y juego online fueron añadidos en la versión del 2016, que es la versión que sigue siendo utilizada hoy, y eso hasta octubre de 2022, cuando será totalmente reemplazada por la nueva versión conocida como la WLA SIS, de la que ya hemos empezado a hablar. Solamente una precisación para quien quiere empezar una certificación ahora. Es solamente el estándar WLA SIS 2020 que está disponible. Este estándar, como solamente para introducir, y luego vamos a ver un poquito más en el detalle, contiene 24 controles generales y 64 controles específicos de lotería. Hemos añadido una sección sobre los sistemas de juegos, conocidos como los controles S, y una sección para los juegos multijurisdiccionales, esos son los controles M. Bueno, esto simplemente para una introducción general del estándar. Ahora lo que vamos a hacer es presentar el nuevo estándar con unos videos que os van a dar una idea de lo que cambió con referencia al estándar pasado. Hablaremos también en los videos del nuevo Framework 2020, que ya Diego introdució hablando de los diferentes niveles del certificado. Estos videos van a durar unos 17 minutos, así que después de esos 17 minutos vamos a volver y estarán, como anticipaba, estarán los 3 miembros del Comité de Seguridad y Gestión de Riesgos de la WLA, Diego, Itamar y Fabián, que nos hablarán de algunos puntos y estarán disponibles para cualquier pregunta que tengáis sobre la certificación y sobre el estándar. Los videos que vais a ver tendrán el audio en inglés, subtítulo al español, pero como el anterior estará la traducción en vivo al portugués, así que si queréis entrar en el canal portugués, si todavía no lo habéis hecho, podéis hacerlo ahora. Bueno, me parece que sea todo. Podemos empezar con la visión de estos videos y nos vemos en unos 17 minutos. Gracias, Eugenia, por mandar los videos.
Bueno, un momento, tenemos un problema técnico, pero lo vamos a resolver muy rápido. So the first change is a clarification, and in G113 we talk about the reporting line of the security function, and previously we talked about it not residing within technology, but recognizing that didn't work for many lotteries, we've changed that to say that it can actually reside in technology, but it has to be independent of technology with regards to the management of security risk, and that helps avoid any conflict of interest. And hopefully that clarification will make it clearer for lotteries and auditors about the expectations around that particular control. Another big suite of changes is in G2, and these controls all are around HR and personnel matters. Some of the control wording hasn't changed at all from the previous 2016 version, but what has changed is we've added a number of definitions into the standard, and one of them is around the definition of personnel and what that includes. And in the 2020 version of the standard, with regards to personnel, we've said it's not just employees on the payroll, but others who work in or for the lottery that have an opportunity to make an impact on the confidentiality, integrity, or availability of systems. So when you're looking at transitioning to the new version, just have a look at those definitions. There's another key definition on gaming system and what's meant by that as well, also. But within G2, there's some changes to controls. We've promoted the control on corporate wagering policy from only being applicable to sports betting to be actually applicable to any lottery game and operation. And so there's now a control requirement to ensure that there's a policy to say whether employees or contractors or consultants are allowed to play the various lottery games or not, as the case may be. So that's a key change. There's a control within G2 around segregation of duties. Again, has been promoted from separate controls both within sports betting and also electronic draws in the previous version of the standard to be a general control where lotteries are asked to analyse what the segregation of duties requirements are in their lottery and make sure that those requirements, whatever they determine them to be, are enforced. There's a new control which I blogged about on the WLA blog a few weeks ago around personnel security. And this control comes in two parts. So firstly, there's a requirement around vetting, or some organisations might call it pre-employment screening or something similar. And this is around making sure that you've done checks so you know the identity of people and you know and choosing who you place your trust in within certain roles. And then there's a second part to the requirement around monitoring, which is to say that the vetting or screening processes are generally only a point in time activity. So some organisations might do them prior to employment, and some might also do some sort of aftercare through employment. But there's a need to manage the risk for some individuals through life, and that's where systems monitoring comes in. And with that in mind, there's some notes on that too. In this control, we're very conscious around the obligations in most jurisdictions around the world from the human rights legislation and similar around privacy. So there's some guidance that will be coming in the code of practice around balancing the security and privacy requirements with regards to the application of that control. And there's also a consolidated control in G2 around staff protection. Previously, we talked about making sure staff had sensible protection from terrorism or violent situations, and we've consolidated that control to talk about making sure that actually, you know, regardless of the situation staff find themselves in, but specifically for public-facing staff or staff working in isolation as lone workers, that there's been adequate thought given to their personnel and physical safety. So that's G2. On G4, we've refocused the three controls that were around remote access to gaming systems, and actually just said
regardless of how you access them. It's about access to the gaming systems themselves and making sure that you know how that's possible, who's got it, and that you're logging it, and you understand what that access looks like. So that's the change to G4. In G5, there's quite a major change to the standard, and this relates to the evolution of lotteries who are starting to use the cloud more and more. So in G5.3, we talk about cloud security. Now, whether that's a software as a service model all the way through to the lottery running its own infrastructure as a service, or whichever variant of cloud, public or private, that lotteries are using, there's a requirement here to look at the standard ISO 27017 and be compliant with that standard, not to certify to the standard, but to be compliant with that standard for gaming systems. And again, there's a definition of gaming systems at the top of the standard. And finally, in section G, we've refocused the controls in G6 to look at the slightly more narrow definition around availability that we had previously, and be clear around making sure there's an understanding of availability requirements and resilience requirements, and then systems are designed and processes are designed against the requirements that have been set. And secondly, that there's thought given to business continuity planning, and that there's exercising of those plans, whether that's a tabletop exercise or more technical exercise to ensure they're effective. So those are the changes to section G. So in section L, we've consolidated quite a few controls, and starting with L1, which is around the physical instant tickets or scratch cards. Here we've consolidated the controls relevant to operators, but we've also moved the controls relating to the printing and production of the tickets into section S, which relates to the lottery supply chain. In L2, which relates to the draw, we've actually left this largely unchanged. The controls will be as you've seen them previously. There's one new control around broadcasting or streaming lottery draws live to make sure that the adequate thought is given to maintaining public confidence. So regardless of the reality around the integrity of the draws, we don't want players or the public to have the perception there's an integrity issue with the draws by virtue of a mistake in the way the draw is broadcast or streamed, if there's any sort of delays or jumping of the footage. In L3, we've consolidated again the retailer controls, but the substantive meaning of those controls remains unchanged. And that's also true for L4 around prize validation and prize payment. Again, you'll see the controls have been consolidated, but the substantive meaning and requirements remain unchanged. In the L5 controls around digital gaming systems, there's been some minor modifications there. There's a requirement that existed previously around the intrusion testing of lotteries, the kind of the technical security testing of the systems, where previously it said it had to be on a regular basis, and we've just clarified that to say that has to be a minimum of an annual basis in L5.1.7. We've also added a control here around responsible disclosure, which is again something you can see on a WLA blog post that I did in a week or two ago. And this is a requirement to publish to the public and ways to get in touch with the lottery securely if they found a security vulnerability or security risk within the lottery, so they have a way of informing the lottery of what that might be, so it can be assessed and if necessary remediated. In L6, there's controls around sports betting, and L7, and that's largely unchanged in terms of meaning, but consolidated. And L7 around video lottery terminals with an addition of a single control around the architecture of the VLTs, but the other controls remain unchanged.
And that's the changes for lottery operators. So these Section L controls for lottery operators are again mandatory if they're applicable to the lottery. So, for example, if the lottery doesn't provide sports betting, then those controls are obviously not applicable in that case. So this is a new annex we've added, which didn't exist previously. And the idea is to help manage the risk around the supply chain for lottery technologies. And here focused again on gaming systems. So that definition section at the top of the standard is quite important. We've tried to, in forming those definitions, take the ways of working and differences across the lottery world into account. There might be some fringe cases, and obviously where those fringe cases arise, it will be important to make a judgment between the auditor and the audited entity as to the right scope, and obviously you can reach out to the security email address at World Lotteries if there's a clarification required. But in Section S, the controls break down into 3 sections. There are 21 in total, and the first 2 sections are new, and the final section is around the printing of physical tickets that I referred to earlier that has been moved. So the first section in Section S is around application security. So this is ensuring that the code that's written for gaming systems and lottery products is done in a secure way, with good security practices in mind, whoever's doing that development work. So there's controls around making sure there's a policy on application security, that there's application security checks around static and dynamic code analysis and adequate security testing that takes place long before that code ever enters the production environments. There's also a training and awareness requirement about how to write secure code. And then in the second section, there's requirements around hardware and software and firmware of lottery technologies. There's requirements around making sure that the release process into production has got adequate integrity built into it, so that the code that was, or the hardware that was developed is the same that was tested, it's the same that ends up in the production environment. There's requirements around ensuring adequate security logging, and also that where there's a difference in organization between the supplier or vendor of that technology and the person that's operating it. Obviously in some lotteries that's the same, but where's the difference, there's a very clear understanding about what those logs mean. So the person responsible for monitoring them understands what the different, how to interpret the different logs and can distinguish between suspicious and legitimate activity. And then there's requirements around integrity, whether that's file integrity, hardware integrity. There's requirements around vulnerability and patch management, and a repeat of the control around responsible disclosure. But this time, that if you're a lottery organization that supplies technology, gaming systems and technologies, there's a mechanism for lottery operators to inform of any vulnerabilities or risks that have been found, and that's then the conclusion of Section S. The final annex is around multi-jurisdictional games from Section M, and this is, as we spoke about before, at the moment only related to the games of Muzzle, so such the Powerball game, for example. And here we've worked with Robert Nitz and his team in Muzzle to identify the specific controls that are important to the Muzzle games that aren't covered elsewhere in the standard, such that a lottery that operates a Muzzle game can evidence these controls to the AAA auditor and pass that certificate back to Robert and his team, instead of working through the Muzzle Rule 2. And there's 11 additional controls that are identified in that section. The WLASCS certification now has 2 levels. Level 1 is a first step towards full certification and is intended for lotteries that choose a more discrete step-by-step approach.
Again, this is attached to our objective of allowing for more inclusiveness with an attention to emerging markets. This level is also intended for lotteries that participate in Muscle and that are looking to transition to the WLA SCS Level 2 certification. Basically, WLA SCS Level 1 requires compliance to all controls of the WLA SCS without any compromise. All controls that are applicable to the organization's business, while excluding the requirement to be ISO 27001 certified. So this is a first step with the final aim to being WLA SCS Level 2 certified. Level 2 requires both compliance to all of the SCS general and lottery specific security controls, as well as ISO 27001 certification. And this level is equivalent to the WLA SCS certification as we know it up to today. So the new framework in itself does not introduce any changes in the approach for the lotteries that are already certified WLA SCS 2016 today. The introduction of the two levels of certification allow us to reach out to more lotteries around the world and aligns with our strategy to make WLA SCS a truly international recognized standard. On an administrative note, we would like to mention that all new certificates will now have a unique serial number added to it, as well as the expiry date has been removed from the logo of the certificate. Bueno, aquí estamos. Espero que esta presentación haya sido útil para introducir el estándar y para dejaros un poquito de tiempo y formular unas preguntas y dudas que tenéis sobre el estándar y sobre el proceso de certificación. Voy a pedir a Diego, Fabián y Itamar de encender la cámara. Os acuerdo que Diego, Fabián e Itamar son miembros del Comité de Seguridad y Gestión de Riesgos de la WLA. Es el mismo comité que básicamente que produce el estándar. Así que cualquier duda, ese es un momento, diría, único para pedirle directamente a quien se ocupa de este estándar preguntas, sino también sugerencias. Así que no sois tímidos, se dice en español, tímidos. Diego, ¿puedes ayudarme? Y perfecto. Valeria, tu español es perfecto. Lo que te puedo decir. Bueno, gracias. Veo que ya tenemos una pregunta, la voy a dejar para después, porque ahora quería pedir a Itamar, que nos va a hablar a encantar con el portugués. Quería preguntar a Itamar de decirnos por qué una lotería tendría que certificarse, cuáles son los beneficios, básicamente, de la certificación en general y en específico del WLA SCS. Voy a dejar tiempo a los participantes de conectarse al canal en español, si quieren escuchar en español. Bueno, Itamar, la palabra es tuya. Muchas gracias, Valeria. Primero, yo quiero... Muchas gracias, Valeria. Me gustaría agradecer a la WLA y a Cibelae por la invitación para participar aquí de este seminario. Les quiero pedir permiso, voy a hablar en portugués. Pero tenemos el servicio de traducción. Yo pienso que ustedes utilicen, si no se va bueno. Espero que utilicen el servicio de interpretación de español. Entonces, primeramente vamos a responder específicamente a la pregunta que me hizo Valeria. Yo realmente me hago esta pregunta a lo largo de los años que he participado, pero ¿por qué certificar? ¿Cuáles son los beneficios para un operador de loterías
para tener esta certificación. Tenemos que recordar que tenemos que tener la confianza. Aquí en Brasil, mil disculpas. E o que a gente mais preza é justamente essa, não apenas a percepção. Perdón, los panelistas tienen que mutearse. Pero también la sensación de que cada vez que esa apuesta vaya a una operadora de lotería, va a tener la certeza de que esa apuesta va a competir y que va a ser destinataria de un premio determinado. Entonces, la certificación justamente tiene que ver con esto, busca que nuestros apostadores y que todos los participantes, las partes interesadas, busca información confiable y busca la forma en que la lotería de datos es operada. Y es una demanda que es cada vez más frecuente, que viene no solamente de los reguladores, sino también del público apostador, porque tienen contactos con ambientes modernos, innovadores, calcados en cuanto a la tecnología de información, y eso es algo necesario. Y pensamos entonces sobre esta pregunta que nos hizo Valeria, podemos justamente hablar de dos categorías de beneficios, algunos beneficios externos que puede generar la certificación y otros internos. En cuanto a los beneficios externos, podemos hablar que primero conseguimos eso a través de la certificación, podemos comprobar a través de un órgano que congrega las mejores prácticas mundiales que tenemos un ambiente seguro, íntegro y con confianza y protección de datos en las operaciones. Y eso sucede muchas veces, en loterías muchas veces esto es cuestionado, porque cada vez que aparece en los medios tenemos cifras millonarias. Entonces, los órganos de control en general acuden a las loterías y cuestionan las loterías y intentan fiscalizarlas o hacer auditorías. Justamente la certificación es un elemento que garantiza que tenemos elementos que van a responder la mayoría de las preguntas en términos de la certificación. También nos permite incorporar mejores prácticas de otros órganos, y nuestro nivel de seguridad de una lotería certificada es la misma que la lotería de Francia, del Reino Unido, que las de Alemania, y eso nos da una condición muy diferenciada. Es un elemento estratégico en la lotería, nos permite arreglar nuestras operaciones y tener una operación multijurisdiccional, todas con el mismo nivel de seguridad en las operaciones. Además, una lotería certificada es un evento, algo que se considera en las loterías, se usa también como elemento de marketing y, ¿por qué no?, de responsabilidad social corporativa también, para demostrar qué tan seguras son las operaciones. Y Diego ya presentó algunos de los beneficios cuando habló de la experiencia en Uruguay. Fue realmente una de las primeras en América Latina en obtener esta certificación. Tuvimos que revisar todos nuestros procesos cuando nos preparamos para la certificación, y esto abre el camino para la identificación de ciertas cuestiones, nos permite identificar y reducir los costos. Podemos abrir el espacio para reducir estos costos y para evaluar los riesgos, identificar cuáles son las salvaguardas, qué es lo que aplicamos cuando tenemos una amenaza y una fragilidad. Tenemos que ubicar cuáles son los puntos débiles. Y esto justamente lo que va a hacer es fortalecer las operaciones y nos permiten también tener un compromiso
con el negocio, porque es necesario, como primer paso, en la norma WLA como en la 27001, es necesario tener una política de seguridad de la información. Y eso justamente hace que tengamos una aproximación entre los gestores y los que apuestan. Entonces, las personas, en uno de los videos que vimos, que se definió mejor en el 2020, se define cuáles son los terceros que están involucrados, se incluyen dentro de la práctica diaria la cultura de la seguridad de la información. Y finalmente, la certificación WLA y la 27001 se basan en un proceso de planificación. Tenemos espacio a mejorar continuamente, podemos dar lugar a la mejora continua, estamos revisando y optimizando los procesos continuamente. Creo que eso era básicamente lo que quería decir y me gustaría dejar este mensaje. Realmente recomiendo que puedan hacer la certificación para que sea un acto fuerte de gobernanza corporativa que va a hacer que tengamos mejores prácticas de gobernanza para la operación de las loterías y pueden recurrir a los que ya se certificaron, al Comité de Seguridad de Gestión de Riesgos de la WLA. Está disponible si tienen dificultades, preguntas, si tienen dudas sobre cómo se lleva a cabo ese proceso. Estudien las presentaciones que se hicieron. Obviamente van a surgir dudas, pero estamos disponibles para eso. Bueno, aproveché tu pregunta, Valeria, para poder justamente hablar sobre estos puntos porque es relevante en términos de gobernanza de las loterías de Estado. Estaba con el mute. Muchísimas gracias, Itamar. Creo que tus palabras han sido muy interesantes para ver que hacer la certificación no es solamente un ejercicio interno, sino muy importante también para el business, para el negocio y sobre todo ahora que la digitalización va a ser parte integrante de nuestra vida. Bueno, la certificación puede ser muy útil para garantizar, de hecho, que las cosas están hechas bien y que el producto que se ofrece es un producto íntegro. Así que no es solamente la seguridad interna, sino también la imagen de una lotería con sus jugadores. Bueno, muchísimas gracias, Itamar. Cualquier pregunta tengáis, ahora me refiero a los participantes. También si queréis escribir en portugués, en el módulo de preguntas y respuestas las vamos a tomar y a subir a los panelistas que están hoy con nosotros. Antes de empezar con las preguntas, quería pedir a Diego si nos puede hablar un poquito de los nuevos controles, porque, como decía, hemos lanzado el estándar en octubre y por supuesto ya hemos recibido muchísimas preguntas sobre estos nuevos controles. Quería preguntar a Diego si nos puede hablar un poquito en el detalle sobre los controles S. Y sobre un control que hemos añadido y que habla del cloud, otro tool que básicamente muchas loterías ya han empezado a utilizar y quizás van a implementar en el futuro, así un control muy importante. Bueno, ahora Diego va a hablar en español. Quien quiere quedarse en el portugués puede quedarse en el portugués. Diego, por favor. Bueno, sí, como se veía en el video, se agregaron algunos controles en la parte G, los controles G, y uno de los cuales está relacionado a la seguridad en la nube.
es indudable, o sea, concretamente el control dentro de G5, el G5.3. Es indudable que ha habido en el último tiempo cada vez más loterías han optado, ¿verdad?, por poner activos de información en la nube, y eso implica de alguna manera tomar algún riesgo o manejar esos riesgos y sobre todo manejar la seguridad que tiene poner esa información en ese lugar. Para eso el comité definió en la nueva versión basarse en el estándar ISO 27017, que es un estándar que está relacionado a la 27001 y a la 27002, y sobre todo establece de qué manera y en qué condiciones y qué rol cumple cada uno de los que vayan a utilizar servicios en la nube. Sobre todo hablando de uno como cliente de ese servicio, de que va a brindar su información, la va a dejar disponible en servidores que van a estar en otro lugar, y también las obligaciones que tiene el proveedor o lo que se tiene que establecer o considerar acerca de ese, digamos, en ese nuevo contrato de publicar información en servidores externos, ya sean nubes públicas o privadas, pero obviamente que no están dentro del control de la organización. Hay un detalle muy importante que se menciona también en el video y que aplica a lo largo de todo el anexo S, que es la parte de los proveedores, y también que aplica a lo que sería lo que se va a poner en la nube, que se trata de la definición, la famosa definición de los sistemas de juego. ¿Qué es lo que se entiende por sistema de juego? Tuvimos una importante discusión dentro del comité para hacer una correcta definición. A veces la antigua definición era muy ambigua, pero tampoco podíamos atarnos mucho a algo muy específico. Entonces, y a su vez que fuera, que se entienda y que se pudiera comprender para poder luego tomar las medidas pertinentes. Y cuando nosotros hablamos de sistema de juego, hablamos de todos los sistemas que están involucrados para la operación del juego. Es decir, tanto el sistema central como cualquier componente periférico, como pueden ser las terminales, o sistemas necesarios para operarlo. No son sistemas secundarios o sistemas de apoyo. Eso ya forma parte de están fuera del alcance. Pero lo que uno necesita para llevar adelante la operación está clasificado dentro del sistema de juego, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los controles G5, el control de lo que va a la nube y del cumplimiento del estándar 27017, estamos hablando de eso, de todo lo que nosotros pongamos ahí y que tenga afectación para lo que es el juego. Hay una cosa importante que se dice en el video, y eso es importante, que no es requerido ni necesario en la certificación. Se establece un cumplimiento de ese estándar, por lo tanto, digamos, el auditor, una de las cosas que va a controlar o que puede controlar, obviamente si está certificado, eso es una prueba absoluta, pero si no está certificado, pueden y va a requerir determinadas evidencias de que se cumple, que se está en cumplimiento de ese estándar, que entre otras cosas establece esto que les decía, la relación entre el cliente, o sea, cómo la lotería puede contratar un servicio, qué es lo que tiene que tener en cuenta, cosas como, bueno, ni que hablar de los tiempos de respuesta, del tiempo de la información, cómo se va a almacenar, cómo se va a destruir, cómo se deja, qué tipo de backups va a tener. Bueno, todo eso está establecido y está contemplado dentro de lo que es la 27017. Con respecto a los controles S, los controles S hablan, como también lo mencionaba en el video, hay 3 categorías. Primero que nada, aplican a los proveedores de los sistemas de juego, es decir, las empresas que desarrollan este tipo de sistemas que son necesarios para la operación del juego. Nosotros sabemos, también, bueno, por experiencia propia, que hay muchas loterías que hacen su propio desarrollo. En ese caso, el cumplimiento, el alcance, le alcanza este tipo de controles a la lotería, obviamente, que desarrolle los sistemas propios.
Por eso en el video menciona que es los que se encargan de desarrollar los sistemas de juego, sin importar si es un proveedor externo o es la propia lotería. Así que primero tener claro el alcance de para quiénes estos controles S. Por otro lado, está el tema de... están divididos en 3 categorías, ¿no? Uno que habla sobre lo que es el desarrollo seguro, y ahí son controles específicos para lo que es el desarrollo de software. Aplican a tener las políticas de seguridad para desarrollar las aplicaciones de forma segura. Hay una referencia, o sea, nosotros sabemos, o los que están en el desarrollo de aplicaciones saben de la metodología WASP, que establece determinadas recomendaciones de seguridad que deben cumplir. Hay un top 10 digamos, a verificar también de que se cumpla. Sin embargo, eso es una referencia, es digamos, una metodología. Lo que pide, por ejemplo, el estándar es que haya una política de seguridad definida y que no sea una política, digamos, que no esté en consonancia con, por ejemplo, normas o metodologías como la WASP. Pide, obviamente, análisis de código fuente, estático y dinámico. Esto, afortunadamente, cada vez hay más herramientas automáticas que permiten hacer... Bueno, cuando hablamos de análisis de código fuente, son los programas, concretamente, cómo se hace el control. Se pueden tirar herramientas automatizadas que verifican el código, si hay algún problema sobre el código estático, digamos, sin darle valor a las variables. Luego hay pruebas más también automatizadas que se pueden realizar, pero ya cubriendo un rango de variabilidad, poniéndole distintos valores y viendo cómo responde el código a esos tests. Esto se debe hacer cada vez que, o sea, en la versión inicial obviamente, y cada vez que hay cambios significativos en el sistema, ¿verdad? Ni que hablar que están las pruebas de seguridad, donde se tienen que tener en cuenta todas las recomendaciones de, por ejemplo, previo a la puesta en producción de un sistema, todas las consideraciones que hay que hacer para aplicarle, buscando vulnerabilidades, test que busquen específicamente vulnerabilidades acerca del tipo de sistema que se está construyendo, si son sistemas web, es el tema de los accesos, de ver que cubre correctamente todo lo que es por ejemplo, un test de penetración que se puede realizar. Las pruebas de seguridad apuntan específicamente a eso, a pruebas específicas para verificar que el software no presenta vulnerabilidades previo a lo que es el ambiente de producción. Está el tema de las prácticas de programación segura, donde tiene que haber una definición, y muy importante también que se tiene que verificar. No es solo algo que se especifica y luego no se controla, tiene que haber una definición que todos los programadores deben tener al alcance y que luego se tiene que verificar el cumplimiento. Cuando nombro a los programadores ya me paso a otro de los puntos, que es la capacitación y concientización sobre la codificación segura. Es muy importante que las personas que programen dentro de lo que es los sistemas de juego tienen que recibir una capacitación especial y una concientización de cómo deben programar de una manera segura. Para eso hay cursos, hay tutoriales y se necesita, por lo dinámico que es esto, una continua capacitación. Eso básicamente es la primera parte del S que abarca lo que es el desarrollo seguro, que les aplica en el caso si la lotería no desarrolla, es algo que le tiene que exigir a su proveedor. Y acá vamos a aclarar una cosa. Muchas loterías utilizan proveedores externos, que en el caso de que ese proveedor sea miembro certificado de seguridad, eso es prueba suficiente para mostrar su cumplimiento. En el caso de que no sea miembro, obviamente no estará certificado, y en ese caso tendrá que mostrar la lotería la evidencia que le tendrá que pedir a su proveedor para ver de que está en cumplimiento de estos controles, ¿verdad? Que hace la política de seguridad, que analiza el código y demás. En el caso que sea la propia lotería que lo haga, le aplica todos los controles de la misma manera que aplican los controles L o los G. Con respecto a las medidas de integridad para el desarrollo, tiene que haber controles específicos a lo que es
el proceso de liberación del software. Muchas veces, no solo el software, también firmware o cualquier dispositivo que forme parte de lo que es el sistema de juego. Porque sabemos que, además de software, que de repente es lo que más se desarrolla, hay equipos especializados, ya sea desde componentes de generación aleatoria, de terminales específicas de juego. Bueno, todos esos equipamientos y del software tiene que haber controles de integridad en el proceso de, luego que se prueba digamos, el entregable, a que se pone en producción, que no haya alteraciones en lo que se pudo haber probado con lo que se estaría usando. Tiene que existir una traza de seguridad y logs, y sobre todo hay que exigirle a los proveedores que entreguen de qué manera esa traza de seguridad se puede incorporar a la traza de seguridad que ya tiene establecida la empresa. Es decir, si voy a incorporar un nuevo sistema a los sistemas de juego que yo tengo en la lotería, ese log que me deja el sistema yo lo tengo que poder integrar a sistemas más generales de SysLog, ¿verdad? O sea, que marcan toda la traza general de los sistemas. Verificar, bueno, como decía, también la integridad de los archivos, la integridad de los equipos, gestiones en las correcciones de seguridad. Y esto es muy importante, tener un enfoque basado en los riesgos. Nosotros sabemos que cuando uno utiliza equipos digamos, más dedicados o más que están expuestos a determinadas amenazas, continuamente los propios fabricantes o los desarrolladores van lanzando parches de seguridad, correcciones para mitigar esos riesgos. Es importante acá que la lotería haga una correcta evaluación. No hay duda que cuando hay un riesgo importante y son clasificados como altos, esos parches de seguridad se tienen que aplicar y es necesario. Sin embargo, muchas veces, por poner todo el tiempo, comprometemos hasta la propia disponibilidad del sistema. Entonces es importante hacer un correcto balance y de repente manejar los plazos, definir cuáles son los plazos que se tienen para aplicar determinados parches de seguridad dependiendo de su criticidad. Si es algo que es de alta prioridad, tiene que hacerse de inmediato. Si es algo de repente que es una mejora, una recomendación, puede tener otra periodicidad. Entonces ahí la gestión de riesgo es muy importante para saber cómo manejar eso. Otra cosa importante es la política de divulgación responsable, y eso es un punto muy importante que incorpora esta nueva versión del estándar, que esto no es solo para los proveedores, también es aplicable a las loterías. Nosotros sabemos que existen, por ejemplo, cuando un hacker ético, un hacker de los buenos, se enfrenta a veces a sitios donde existen vulnerabilidades, el no tener una política de divulgación responsable, el no tener los canales adecuados para permitirle que reporten problemas, esas brechas de seguridad que podemos estar teniendo, muchas veces puede llegar a ser hasta un motivo de que no nos enteremos de ese problema. Entonces es muy importante entender esto y establecer esas políticas y darle una cierta seguridad, protección, de que si alguien nos avisa de buena fe y de manera que nosotros tenemos una brecha de seguridad y cómo se la puede explotar y nos ayuda a mejorar nuestra seguridad, no sea plausible que tenga algo en su contra, que pueda ser, bueno, pero ¿por qué uno anda buscando, fijándote estas cosas? Y que la persona, que el que hace esa denuncia tenga la posibilidad o el respaldo de que no vamos a actuar en contra de él, sino que lo vamos a tomar de buena manera. Eso es muy importante y va de la mano de la política de divulgación responsable. Con respecto a la tercera parte del S, está específicamente relacionada a la impresión de raspaditas físicas o de tickets instantáneos físicos. Esto es algo que anteriormente estaba en el L1, nosotros lo movimos dentro del capítulo que está más dedicado a los proveedores, porque en general uno cuenta con proveedores de raspaditas, no son de desarrollo propio de la lotería. Y bueno, y ahí hay distintos aspectos, desde considerar los requerimientos propios del juego, de las raspaditas, y esos requerimientos tienen que apuntar a cubrir la seguridad,
tiene que haber requerimientos que apunten directamente a verificar, que no comprometan la seguridad del cartón, desde los materiales utilizados, códigos utilizados, cualquier cosa que pueda, digamos, ser un requerimiento para las raspaditas. Por otro lado, hay otra cosa importante que se agrega como requerimiento a los proveedores de las raspaditas físicas, que es que el proceso que ellos tienen de generar la información aleatoria que van a incluir en estos raspaditas físicas siga lo que es en nuestro control, L24 relacionado a sorteos aleatorios. Es decir, que la manera en que se distribuyen los premios de forma aleatoria no se puede hacer de cualquier manera, sino que tiene que cumplir nuestro control de sorteos que se hacen de manera digital, que están especificados en el L24. La validación de los datos de los juegos instantáneos es otro de los puntos, que esto viene, digamos, en verificar que lo que se entrega cumple con los planes de premios, que está dentro de lo acordado, ¿verdad? Y también lo que es la confidencialidad de los datos en los tickets, ¿verdad? Hay un apartado específico, una subsección sobre la impresión, que deben validar antes de imprimir, tienen que tener una validación formal de la lotería antes de imprimir, y los controles de integridad de esa impresión. Por último está la parte de cómo está, digamos, la finalización, donde tiene que haber un número de referencia único para cada boleto. Está la conformidad con la estructura de premios, lo que les decía. Muy importante la destrucción de los boletos no entregados, o sea, el proceso digamos, de destrucción tiene que estar claro y no pueden haber circulando boletos que hayan sido impresos y que posteriormente no hayan sido entregados a la lotería. Y la entrega y el envío de esos boletos tiene que realizarse de manera segura. Se tiene que acordar y establecer cuáles son los canales donde el proveedor y cómo debe entregar esos boletos a la lotería de forma segura. Básicamente traté de rápidamente contarles un poquito acerca de los controles S. Obviamente cualquier duda que tengan de esto podemos profundizar, no quería aburrir tampoco tanto, pero... Gracias, Diego, fantástico. Muchísimos detalles técnicos que, por un lado, para las personas que trabajan en este sector, creo que sean muy útiles para comprender dónde se tiene que trabajar y controlar para que su trabajo sea llevado a cabo correctamente. Pero también creo que sea muy útil para quien no hace eso de trabajo, para ver que hay muchísimas cosas y muchísimos elementos en el que hay posibilidad de equivocarse y de tener riesgos que luego van a afectar la lotería en su totalidad. Así que una certificación, para repetir lo que decía Itamar, es útil para estructurar internamente un trabajo en una parte de la empresa que es muy importante, que es lo de seguridad de la información, pero es útil también a nivel externo para demostrar a los jugadores, entonces a los clientes y a los reguladores que esta parte del trabajo está hecha bien y controlada y estructurada. Y la certificación, por cierto, va a clarificar eso, pero también el estándar puede ser utilizado para todas las loterías, para organizar su propio trabajo. Luego, por supuesto, la certificación es decir, hey, lo hice, pero el estándar está ahí para quien quiere simplemente leerlo y ver, eso es una ayuda. Muchísimas gracias, Diego. Como tú dijiste, hay muchos detalles que quizás las personas que nos están escuchando tienen que reflexionar sobre eso y hacer preguntas. Si queréis ahora, estamos aquí, sino también después, cualquier momento podéis escribirnos
Luego al final os vamos a indicar los correos que podéis utilizar para cualquier duda. Quería ahora pedir a Fabián aprovechar unos minutos para que nos hable un poquito de los controles M, aunque estos controles en este momento son válidos solo para las loterías de Norteamérica. Pero esta sección va a ser ampliada, como Fabián nos va a decir en un rato. Así, hablar un poquito de estos controles que hemos añadido y de un nuevo documento que va a ser muy útil y no voy a decir más porque dejo a Fabián de presentar estos dos elementos, los controles M y el nuevo documento. Gracias, Valeria. Hola a todos y todas. Bueno, agradezco primero a la CIBELAE por su invitación. Bueno, como se lo dijo ahora Valeria, voy a comentar un poco el anexo D, que son los controles M del estándar, y introducir el código de prácticas. El anexo D, primero, es muy específico, es relativo a los juegos multijurisdiccionales operados por el MUSL. El MUSL es la asociación norteamericana que cuida de estos juegos. No sé si conocéis algunos juegos, pero son, por ejemplo, el Powerball, el Mega Million, también hay el Lucky for Life, no sé si conocéis. Hasta ahora, el anexo D solo se trata de estos juegos, pero claro, falta estos controles para otro tipo de juego multijurisdiccional a lo mismo. En Europa, por ejemplo, tenemos el Euromillion, que es un sorteo compartido por diferentes países. Y estamos manejando en la WLA a unos nuevos controles para estos, porque es una nueva sección que completa la cobertura de los riesgos, porque hay entidades que, aparte de las loterías, que pueden ser asociaciones, como en el caso de AMUSL, joint venture o alianzas, lo que sea, que son las entidades que garantizan el buen funcionamiento de este tipo de juegos. En la mayoría de los casos, estas entidades no son certificadas, pero tienen mucha responsabilidad. Por eso es muy importante tener estos controles en el scope del estándar. Por eso agradecemos mucho a la al MUSL, como se lo dijo en la video David Boda, que ya tenía unas exigencias documentadas. Bueno, además les voy a hablar un poco del código de prácticas. El código de prácticas lo hemos casi finalizado. Es una guía para ayudar tanto a las loterías como a los auditores en entender cómo cubrir los controles del nuevo estándar. La finalidad de dicha guía es suplir la falta de información que, bueno, muchas personas hasta ahora, por las precedentes versiones, habían comentado. Todos los controles tendrán una explicación para implementar las medidas y hasta unos ejemplos de evidencia estarán dados. Esta guía estará disponible como documento, al igual del estándar. Hasta ahora no está, está casi finalizada. Está disponible solo para un pequeño grupo de usuarios que aprueban por medio de una wiki. Luego la wiki ya tenemos los comentarios y luego el documento será publicado. No dudo que esta guía ayudará mucho a todos vosotros. Digo yo ahorita ya unos ejemplos de que más o menos se estará en esta guía. Y claro, como se lo digo Itamar,
somos todos en el SRMC disponible por si hay cuestiones o si se necesita ayuda para empezar a la certificación. Nada más, fue mucho más rápido. No, gracias, muy importante, sobre todo, bueno, los controles M, como tú decías, van a ser ampliados en la futura edición del estándar, así que quizás puede ser útil saber que hay también esta guía, esta estructura, si por si acaso alguna lotería quiere empezar un juego multijurisdiccional, tiene ya una estructura para hablar con otras loterías y juntarse y hacerlo de manera estructurada y segura. Y también este documento, como tú decías, va a ser publicado quizás después del verano. Estamos ahora trabajando en él y por supuesto va a ser muy útil para todos, para entender un poquito más sobre los controles y tener buenas prácticas, cómo aplicar y básicamente cómo controlar los controles individuales. Y bueno, gracias a todos. Quería ahora ver, tenemos una pregunta de Ronald que nos pide sobre las entidades autorizadas en apoyar procesos de certificación. Yo aprovecho de esta pregunta para compartir mi pantalla, mostraros la página web de la WLA. Creo que se vea ahora. ¿Me confirmáis que podéis ver la pantalla o todavía no? Sí, sí, sí. Se ve. Buenísimo. Bueno, esta es la página web. Aquí en servicios y security and risk management hay toda la información y bueno, las entidades que pueden hacer los audits de WLA STS están aquí, porque solo las entidades aprobadas por la WLA pueden hacer estos servicios. Aquí tenéis toda la lista y para tener los nombres de los auditores, porque también los auditores hay que ser aprobados por la WLA, podéis directamente contactar la entidad, la Assessment Entity, o contactar con nosotros, con la WLA, para verificar que esta lista de los auditores, que los auditores que queréis seleccionar pueden hacer el audit. Porque si el audit está hecho por un auditor que no está aprobado por la WLA, en este caso el audit no es válido. Así que es muy importante verificar que estén verificados por la WLA. Aquí podéis ver también Areas of Activity para verificar si de hecho trabajan estas entidades en vuestros países. Esto por lo que concierne WLA SCS. Normalmente nosotros lo que aconsejamos es de elegir la misma entidad para hacer la certificación WLA SCS y para hacer la ISO. Pero por supuesto no es obligatorio. Para la ISO se puede elegir cualquier otra entidad y es un trabajo separado, no pertenece a la WLA. No sé si alguien de vosotros quiere añadir algo sobre las entidades de ISO, pero creo que todas básicamente hacen estos certificados. Ronald, espero que tu pregunta está respondida. Cualquier cosa nos puedes contactar en cualquier momento. Antes recibí también una pregunta sobre quién son los miembros certificados. Aquí se sigue viendo la pantalla, ¿verdad? De la página web. Sí, perfecto. Oh, perfecto. Aquí está la lista de todas las loterías que ahora están certificadas con WLA SCS.
Aquí son los miembros, son las loterías y aquí los suppliers, los proveedores. Bueno, quiero preguntar una cosa rapidísima a Diego sobre los costes. Porque muchas loterías están interesadas en saber cuánto cuesta efectivamente tener esta certificación. Vamos al práctico. Bueno, obviamente es muy difícil estimar el costo de un proceso de certificación, porque entre otras cosas depende un poco de la estructura de la organización, de la cantidad de empleados, de la cantidad de procesos que tenga involucrado, y también de la capacidad que tenga la organización de poder realizar los cambios. Porque seguramente uno puede hacer una evaluación de cómo está hoy en día una lotería para hacer una certificación. Eso tiene un costo específico, que puede ser un análisis de discrepancias, digamos, de cómo uno se encuentra a lo que le falta hacer, pero luego hay todo un proceso que necesariamente la lotería tiene que llevar adelante, y es muy difícil de estimar, o es imposible de estimar. Hay costos directos asociados a lo que son asesoramientos, asociados a lo que son las propias auditorías, las membresías, pero luego hay todo un costo relacionado a lo que es la transformación, porque esto seguramente para la mayor parte de las loterías implica una transformación. Pero esa transformación, a nuestro entender, es totalmente necesaria, muy útil y beneficiosa, como decía Itamar, y yo creo que más que pensar en cuánto tiempo me va a llevar o cuánto me va a salir, que también es un parámetro que hay que manejar, pero también hay que tener en cuenta que es un concepto, un camino que hay que empezar a recorrer y transitarlo para hacer lo que esté al alcance de cada uno para mejorar la seguridad. Entonces, no hay que pensar tanto en términos de los costos y de los tiempos, que si bien obviamente hay que manejarlos, sino más bien de que es algo necesario que tenemos que incorporar la seguridad, y que de otra manera, como no nos cuestionamos otras actividades dentro de la empresa, la seguridad tiene que estar, y bueno, habrá que hacerlo por etapas. Afortunadamente la nueva versión del estándar permite afrontarlo por etapas, y eso es muy importante pensando en las loterías emergentes. Habrá que empezar de a poco, pero hay que empezar y se puede. Digamos, ese es el mensaje. Gracias Diego. Tenemos una pregunta sobre el nivel 1, que acuerdo fue un nivel introducido en octubre de 2020. El nivel 1 lo requiere la certificación ISO 27001, así que quizás puede ser muy útil para empezar un proceso de certificación. Piden, para el nivel 1, ¿es posible certificar solo algunos controles? Quería pedir a Fabián si puede decirme algo sobre esto. Sí, pues no. Al nivel 1 no es posible certificar solo algunos controles. Las loterías no pueden excluir controles, a no ser que no se le apliquen, como por ejemplo si hay... Nosotros en Francia tenemos 3 gamas de juegos. Si una lotería no tiene, por ejemplo, apuestas deportivas, claro, ahora en este caso sí, los controles L7 no, pero excepto fuera de esto, no se puede excluir controles del estándar. Bueno, gracias. Sí, de hecho, la exclusión tiene que ser justificada, no solo para el nivel 1, sino también para el nivel 2. Gracias, Fabián, para clarificar este punto. Valeria, complementando solo una cosita también, hay otros casos de exclusión justificada, que es obviamente cuando existe una regulación local que es más fuerte que uno de los controles que nosotros tenemos, ¿verdad? O sea, obviamente si la lotería tiene una regulación local que no le permite hacer eso, el control queda excluido. Nada, comento porque sería otro de las causas, digamos, para excluir.
Sí, sí, entiendo, es cierto, Diego. Por ejemplo, pasó en unos mercados de Europa con los videoloterías, y al igual, los Sí. videoloterías terminales. Sí. Sí, sí. Sí. Gracias, gracias a los dos para clarificar este punto. Siguen pidiendo sobre los costes, pero me parece que, bueno, el coste el coste específico hay que ser verificado para la lotería individualmente, porque, por supuesto, desde el punto de vista de WLA, el coste está solamente relacionado con la membresía. Y esta información puede ser verificada en la página web sobre Members. Hay toda la información sobre el coste de membresía. Y luego los costes internos para una reorganización interna necesaria para proceder a la certificación, los costes con el auditor o la assessment entities. Estos dependen básicamente de estas entidades y la WLA no hay nada que ver, que depende del contrato que cada lotería hace con estas entidades. Así que invitaría a los miembros a verificar estos costes. Lo que nosotros sí podemos contestar es decir, ponga atención que hay este coste, este coste, este coste. Luego, el coste específico hay que ser verificado. No sé, Gustavo, si esto es suficiente. Cualquier otra duda puede escribirnos pido a Eugenia si puede enviar, aprovechamos de este momento, si puede enviar en la pantalla los email address, no me sale en español, email address para contactarnos. La dirección. Las direcciones, gracias. Y a ver, veo que hay... No, lo que se puede manejar con relación a los costos es los costos mínimos que se incurren, son de las membresías, del asesoramiento que uno necesita, pero luego el cambio que tiene que hacer cada uno es imposible de dimensionar. O sea, los cambios internos que tiene que realizar cada uno. Para ayudar también, solo para añadir algo, Gustavo, para la cuestión de Gustavo, lo que hemos hecho en Francia y lo que básicamente es muy importante para la viabilidad del proyecto de certificación, para ver si es viable, es que la certificación con este estándar normalmente, y tiene que ser así, ayuda mucho a los requerimientos de los reguladores. Así que deben bajar las exigencias de los reguladores cuando estamos certificados con este estándar. Es lo que hemos hecho y hemos hecho bastante lobbying con el Estado francés con esto. Y así el proyecto está súper viable. Gracias, Fabián. Creo que sea útil como información, Gustavo. Cualquier duda, te invito a escribirnos a estos correos que puedes ver aquí, security@world-lotteries.org. Lo dije en inglés porque estoy acostumbrada a decirlo en inglés. Y mi correo es valeria.serpentini@worldlotteries.org. Cualquier cosa nos escribe si podemos verificar detalles tranquilamente. A ver, tenemos un par de preguntas y luego vamos a cerrar. Así que si tenéis algo que preguntar, os invito a hacerlo ahora. Juan pide, buenas tardes, entiendo que para loterías de Argentina se asume exclusión o no aplicabilidad de anexo de control SM. ¿Es así? Sí, es así. Lo has entendido bien. Correcto. Y Herbert Trujillo pide, en el punto que habla de la nube, si existen leyes que no se pueden tener información en servidores fuera del territorio donde está la lotería. Ese punto se pasa por alto indicando la ley.
Sí, una precisión con respecto a eso. Cuando nosotros hablamos de nube, hablamos de servidores que no están en control de la organización. Una nube no necesariamente tiene que ser estar extraterritorial. Por ejemplo, sin ir más lejos, aquí en Uruguay hay proveedores que ofrecen soluciones de nube aquí en Uruguay. Sin embargo, lo aplicaría al control porque la lotería estaría usando como proveedor un proveedor de nube, ¿verdad? No tiene que ver con dónde está el servidor, sino que no está controlado por la organización. Gracias, Diego. Veo otras dos preguntas. Juan pide, aquellas loterías que actualmente están certificadas en WLA SS 2016 y realizan la transición a la versión 2020, ¿accedemos al nivel 1 de certificación? No, acceden directamente al nivel 2. Sí, porque Juan, la certificación actual incluye la ISO 27001, así que es el nivel 2, como decía Fabián. Última pregunta y luego nos despedimos. Jesús dice, quisiera consultar con respecto a los sorteos virtuales de las loterías. ¿Cómo hicieron la campaña para lograr la confianza de la gente? ¿Qué repercusiones tuvieron? Fabián, si quieres tomar esta pregunta. Sí. Eso es es muy importante porque la confianza de la gente es lo más importante en estos sorteos. Hicimos bastantes estudios internos y externos para saber cómo la gente, cómo los jugadores se lo tomaban. Así que si estaría bien uno. Y lo hicimos muy poco a poco, así que paso a paso. Hicimos ya unos sorteos digitales, virtuales, así, un sorteo al mes y luego un poco más. Y vamos mucho tranquilo y eso ayudó mucho a la aceptación de la mudanza. Y por eso es muy importante que se queden con la confianza de la gente. Hay mucho que decir en esta cuestión. No puedo decir así en 5 minutos, pero Jesús, si quieres, y si le importa mucho, hablaremos en este tema solos. Bueno, sí, de hecho, otra vez estamos disponibles para contactarnos a la WLA security@worldlotteries.org. A preguntas que podemos contestar nosotros lo haremos y si no, tenemos siempre los miembros del comité como Fabián y como Diego. Hay otros 15 que están disponibles si tenéis dudas para asistir. Así que no tenéis miedo en escribirnos, no, estamos aquí para ayudaros. Todas las preguntas han sido respondidas. Sí, Juan, vamos a compartir todo en la página web, el video, así como las presentaciones. Estará todo en la página web de la WLA y de Sibelae. Quería compartir otra vez muy rápidamente la página web de la WLA donde podéis encontrar la información. ¿Me confirmáis si se ve la página? Y aquí está el texto del estándar en español también y todos los documentos que se tienen que utilizar durante la auditoría y una sección muy importante esta de las preguntas, Frequently Asked Questions. Aquí todas las preguntas que recibimos que representan dudas genéricas y específicas están aquí. Así que cualquier duda os invito a consultar también esta sección y si no hay una respuesta, en contactarnos en cualquier momento. Me parece que sea todo. No sé si
Si Fabián y Diego quieren añadir algo, y si no, me despido y os invito en restar unos 3 minutos más, porque en cuanto acabamos esta sección vais a tener una página con un survey. Son muy poquitas preguntas que pueden ser útiles para nosotros, para el futuro y para ayudaros en futuro. Y os agradecería muchísimo si podéis contestar a estas pequeñas preguntitas. Quiero agradecer otra vez a Sandra y Rodrigo de Sibelae, a Diego, a Fabián, que nos han soportado hoy, a Itamar, que se tuvo que ir, y agradezco muchísimo a Eugenia, mi colega, que me ha ayudado muchísimo desde el backend, y bueno, espero que este seminario el día de ayer y de hoy ha sido útil para vosotros. Quedamos a disposición para cualquier duda y preguntas, y os dejo a vuestro día, a vuestro almuerzo, y para los de Europa a nuestra cena. Gracias a todos. Chao. Adiós. Adiós. Gracias, gracias, gracias.